A manera de epígrafe de todo el libro, la verdadera filosofía consiste en aprender algo de nuevo, a ver el mundo, y en este sentido contar un cuento puede significar el mundo con tanta profundidad como un tratado de filosofía. Maurice Merleau-Ponty. A la memoria de mis padres, Rodolfo y Lilia, con amor a mis hijos, Hernán y María Julia. El prólogo es de Salvador Chayla. Estoy pensando seriamente que no me gustaría encontrar a Susana Lares, la autora, en ninguna parte, en ninguna ciudad del mundo, en ningún pueblo, en ningún café, porque cada vez que me ve, me deja nuevos cuentos para incluirlos en este libro. Con ella me ocurre lo mismo que con el libro de Arena, donde cada apertura es un nuevo cuento y así hasta la eternidad. O el cuento de nunca acabar, donde hay millones de finales entramados, diferentes, insólitos, inesperados. O por qué no, nuestros famosos cuentos de la buena pipa, de la apenas remota infancia, donde yo no te pido que sí, yo te digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Y así hasta la rabia y las corridas por los zaguanes y senderos interminables y cansados. Antes de entrar en este libro, debo abrir la puerta del cuento y decir dos palabras de mi experiencia sobre lo que se debe narrar. Existen en el cuento una serie de componentes a considerar cuando se trata de modelar la narración para tener una estructura firme e indemolible. Ellos son la chispa, el detonante, la ignición, la explosión, la llama, el humo y el olor final. Estos son los elementos que rescaté a lo largo de los años para que algo contado no sea descontado mañana ni vuelto a escribir pasado y borrado tras pasado. Mi experiencia con el cuento me llevaron a la total locura de arrastrar por tiempos largos, días, meses, años, a los personajes que sobrevivían permanentemente a lo relatado, porque con el cuento se convive. La chispa debe existir, es decir, es el comienzo del fuego, dará la idea precisa del relato, será el nacimiento o génesis del cuento, es externa al escritor. El detonante es el elemento que debe encenderse, está dentro del autor, dará inicio a la explosión, es peligroso, su manejo es extremadamente delicado. No hay un proceso de elemento explosivo sin el fulminante. Es un elemento imprescindible que hace la naturaleza del escritor porque hay que saber manejarlo. La ignición es la mezcla proveniente de la chispa y nutre al detonante. Desde allí camina el fuego hacia la explosión y es lo importante. Es el camino que sigue el narrador hacia el meollo o elemento central del relato. Las llamas, el humo y el olor a quemado es lo que queda, la conclusión, el final con la destrucción total producida. Esa fue la estructura que me quedó luego de formarme en el cuento, luego de aprender a relatar, de tomar el personaje y de llevarlo hacia la muerte o hacia la vida. Al terminar el cuento debe quedar ese olor a quemado que sobrepasa la dimensión total de la destrucción o de un nuevo nacimiento. Con el cuento se sobrevive. Para Valdés, el oficio de escribir exige un arrojo, una entrega, tiene que jugarse la vida en las palabras. Muchas veces lo intentamos y nuestra autora también lo intenta y quiere ir más allá del intento sumando quehaceres narrativos para llegar al lugar exacto donde confluyen realidad provinciana y la universalidad de los relatos
que estallan en la vorágine de la cotidianidad y nos llevan al intento lugar de la ilusión. ¿Qué nombre reciben esos breves o pequeños relatos que experimenta nuestra autora? Se han intentado muchos nombres y ninguno dio un resultado aceptable aún. Cuento corto, cuento breve, ficción repentina, blaster, ficción breve, cuasi cuento, cuentos brevísimos, protocuentos, pretextos, minicuentos, cuentos súbitos, semicuentos, full minute fiction, microrelatos, mini relatos, esquemas narrativos, pequeñas unidades narrativas. Es decir, no hay un nombre para darles, poseen muchos e inaceptables nombres. ¿Cuáles son las características esenciales de esos pequeños cuentos? Son muy comprimidos, muy intensos, sutiles, versátiles, repentinos, súbitos, alarmantes, provocadores, personales, vivos, dramáticos, pequeños rincones de caos, detienen el tiempo, brillantes, convincentes, impredecibles, con gran agilidad espiritual, de impacto duradero, de impacto significativo, condensado, brusco, ritmo fugaz, no divaga, es rápido, son pequeños, restaurativos, de múltiples desenlaces autónomos, con monólogos interiores, son sentimientos configurados muy ingeniosos. Debe participar el lector. Un autor tiene dos caminos al iniciar una historia, conocerla o no. Hemingway decía que algunas veces sé la historia, otras las invento a medida que voy escribiendo y no tengo la menor idea de cómo va a salir. Todo cambia a medida que se mueve. Porter, en cambio, si no sabía el final de su relato, no lo empezaba y decía: siempre escribo mis últimas líneas, mi último párrafo, mi última página y después vuelvo atrás y trabajo hacia el final. Así sé dónde voy y cuál es mi meta. Algunos de los cuentos de Susana Lares nos producen sensaciones que parecieran nacer de un conocimiento de la historia o un desconocimiento de la misma. ¿De dónde nacen estos modelos narrativos? En esencia provienen de los cuentos clásicos, de la leyenda, de la fábula, de la parábola, de los mitos, de las tradiciones populares, de las creencias narradas oralmente, de los relatos de fogones, pero ¿qué nos pasa como lectores cuando entramos en la dimensión del microrrelato? Es una explosión total, una explosión sola. Se enciende y explota y destruye y queda el olor como recuerdo de la devastación y del desastre. Como resultado entendemos el cuento o no. Nos parece bueno o malo. Nos queda la desazón y la incertidumbre, la incomprensión y el fracaso. Teníamos que expresar lo antedicho para poder entrar dentro de los breves y brevísimos relatos de Susana Lares. La autora definió un título para este libro que es muy elocuente y que resume precisamente todo aquello a que ya hiciéramos referencia. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Son cuentos para mantenerse en vilo, para entrar dentro del proceso de explosión, para quemarse y para hundirse irremediablemente, sin retorno en el mundo de los sueños, que nos transporten al momento de la imaginación y la locura. Tienen acción trascendente y para Anderson Invert, un cuento tiene que tener una acción. Sin acción no hay cuento. Hay un universo que surge del estar en ascuas permanentemente. El autor que busca realizarse en el cuento breve sabe que su vida ya no es de él, sino de la forma y de la estructura que necesita para sobrevivir
en ese reino de cuatro cielos, como una coraza de guerrero frente a las dolencias del tiempo y del espacio, donde sobrelleva como un arma, como una lanza, como una flecha que se disparara ayer y que no llegará nunca a dar en el blanco. Borges dijo: el cuento es como entrever una isla en el mar. Veo las dos puntas, sé el principio y el fin. Lo que sucede entre ambos extremos tengo que ir inventándolo, descubriéndolo. Susana ha disparado la flecha de su vida sobre el cuerpo total del relato y ella no sabe que seguirá andando en el tiempo sin caer mientras el cuento sea su destino. Todos los cuentos del libro son cortos o muy cortos. Dentro de estos cuentos los personajes no existen o se acercan al anonimato. El ambiente casi no importa, la situación creada es lo más importante, el tono es intimista, también impersonal. En la mayoría de los casos, la forma se adapta al tiempo. La autora se atreve a la búsqueda de expresiones creativas que sustenten el impacto sorpresivo y desgarrador de ese disparo del microrrelato. El mismo García Márquez decía: no hay verdadera creación sin riesgo y por lo tanto sin una cuota de incertidumbre. La mayoría de estas narraciones son originales en cuanto al planteo temático y recursos expresivos en la búsqueda de una ansiada sorpresa. Se marca una constante búsqueda de una nueva forma y de una pulida y sólida estructura. Todos los cuentos denotan una atmósfera sugerente. Muchos de los relatos son simples, pero siempre se nota un buen vigor y la búsqueda de lo inesperado. Saer, definiendo el cuento moderno, dijo: la modernidad en el cuento se daría, primero, por la menor cantidad posible de intriga, segundo, por la mayor concentración posible, después, por la mayor intensidad poética en el relato, y finalmente, por la incorporación de elementos formales inesperados que podrían, digamos, darle una fisonomía nueva. Creo que todos los cuentos de este libro que vamos a manejar, a estrujar, a capturar, son modernos, de acuerdo con los conceptos de Saer, especialmente los muy breves. Tienen una sola dirección y se encaminan hacia el asombro del lector. Encontramos también un aire misterioso que siempre es transferible al que lee o intenta leer. Su escritura es compacta y denota una neta capacidad de narrar. Susana Lares se caracteriza por el empleo de recursos expresivos que sostienen la estructura del cuento y enriquecen la anécdota. Sus remates, algunos esperados, otros no, buscan un camino irreal, imaginario, que nos hunden muchas veces en la ironía, en la crueldad, el estupor y el sarcasmo. Muchos de los cuentos que siguen son armónicos, perfectamente estructurados, pero hay otros que, a pesar de su aparente renquera, demuestran una búsqueda constante para impactar en el centro mismo del asombro. Léelos lentamente, saboreándolos. Tal vez mañana le encuentres el gusto y veas el humo flotando en el silencio. Vuelve a leerlos y trata de olvidar esa garra en el fondo de la huella. Salvador Chayla, San Miguel de Tucumán, marzo de 2009.